Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego, fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe, y el número de creyentes crecía cada día. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: «Ven aquí a Macedonia y ayúdanos». Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos». Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: «Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. ¡Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos! Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas.
El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron, porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: ¡Suelta a esos hombres! Entonces el carcelero le dijo a Pablo: Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió: Ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a juicio, y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Hechos capítulo 16. Este capítulo me encanta, pues es tan fortalecedor, sobre todo en tiempos de prueba, en tiempos de angustias. Vemos cómo Pablo y Silas tienen una actitud totalmente diferente, inesperada, después de haber sido azotados, maltratados. Y no por delincuentes, sino por haber compartido la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Veamos el versículo 25. Dice: Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Este versículo es fascinante porque, a pesar de haber sido maltratados, golpeados severamente, dice el versículo 23, a pesar de haber estado padeciendo en medio de la cárcel, ellos tenían una alabanza para el Señor. Quizás tú y yo no estemos adorando al Señor. Quizás tú y yo, después de haber sido maltratados por tu fe, estaremos lamentándonos diciendo: ¿por qué Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué a mí? Si comparto tu palabra, más te busco, más me entrego a ti, más problemas hay, y caemos en esa mentira. Pero gracias a Dios que existe esta historia registrada en el libro de los Hechos, la cual nos muestra cuál es la actitud que debemos tener delante del Señor, qué actitud debemos tener cuando enfrentamos persecución, cuando enfrentas crisis. Vemos que en los versículos siguientes sucede un terremoto. Qué poderosa fue esa alabanza, qué canción habrá sido, amados hermanos, pero estremeció la tierra. Yo sé que tú y yo pasamos problemas, y hace unas semanas el Señor trajo una canción a mi vida que fue de mucha fortaleza. Muchos ya se la saben y nos muestra cuál debe ser nuestra actitud. Escuchen una parte de la canción, por favor. Levanto un aleluya en presencia de cualquier rival. Levanto un aleluya que silencia la incredulidad. Levanta un aleluya en presencia de cualquier rival. Levanta un aleluya que silencia la incredulidad. Hermanos, levanta una canción al Señor. Amén.
No importa el problema que estés pasando, levanta un aleluya, cántale al Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza y la oración te va a llevar a que tu mente que está perdida, que tu mente está engrandeciendo los problemas, va a permitir que la alabanza lleve todo ello, tu mente, tu corazón, tu espíritu, a adorar al Señor. Y ya no engrandecer el problema, sino ahora engrandecer al Señor. Amén. En presencia de cualquier situación, de cualquier rival, levanta un aleluya. Hermanos, no quisiera terminar este devocional sin mencionar el versículo 30 y 31, donde el carcelero, totalmente sorprendido, confrontado, les dice a Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, este soldado, después de haber creído con tanto gozo en su corazón, lava las heridas de Pablo y Silas. Probablemente este soldado haya sido parte del maltrato y castigo hacia Pablo y Silas, pero después de haber recibido el Evangelio de Jesucristo, después de haber recibido las buenas nuevas, está lavando las heridas. Y no solamente eso, se bautiza, dice la palabra, con toda su familia. Y el versículo 34 muestra que había mucho gozo, mucho regocijo en su casa, en su familia, por haber creído. Amado, es que el Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas, traen gozo, no son malas nuevas. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Todo apunta a Jesucristo. Amén. Que en este día todo lo que hagas apunta a Jesucristo. Y ese es el mensaje que debemos compartir. ¿Conoces a una persona con problemas, con dificultades? Llévala a adorar al Señor y a creer en Jesucristo. Amén. Y si te has distraído en algún momento de todo este capítulo, por favor vuélvelo a escuchar. No te pierdas nada. Hasta pronto.